Ahora sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este webinar de hoy, 29 de marzo. Mi nombre es Erika Linares, soy la directora de la Dimensión Social de AED y el día de hoy queremos comenzar con este webinar a propósito de de la conmemoración durante el mes de marzo del Día Internacional de las Mujeres. El lema de este año es igualdad de género hoy para un mañana sostenible o para un futuro sostenible. Y principalmente se refiere este año a que el lema que ha designado Naciones Unidas nos brinde una conciencia sobre el tema del rol de las mujeres y el impacto en las mujeres, el impacto diferenciado sobre el tema del cambio climático, de la acción climática y de todos los efectos que podemos tener. Y para esto, entonces, hemos hecho una alianza entre la dimensión social y la dimensión ambiental de AED, justamente para traerles el ¿Cómo? día de hoy este, ¿Cómo? este webinar. Antes de presentarles a nuestra expositora del día de hoy, le quiero pasar la palabra a mi compañera Elizabeth Venegas, directora de la dimensión ambiental de AED. Gracias, Erika. Muy buenas tardes todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Qué gusto poder compartir este webinar que vamos a tener con la experta Jessie Vega, que muy amablemente accedió a acompañarnos el día de hoy para transmitirnos también todo ese conocimiento que ella ha ido desarrollando a través de su experiencia relacionado con el tema de cambio climático, pero cómo esto viene a impactar a diferentes poblaciones, ¿verdad? Entonces ya esto se nos sale definitivamente de un tema propiamente ambiental, sino que ya es un asunto más de desarrollo, ¿verdad? Del desarrollo económico de un país, de una región en general del mundo. Entonces, es el día de hoy y por ser en el marco del mes de las mujeres, es que quisimos traer justamente cómo es que el cambio climático viene a impactar a esta población como tal, ¿verdad? Y cuál no solamente el impacto, sino cuál es la contribución también que se está dando a través de los diferentes grupos, ya sea a nivel de personas de manera individual, a nivel de grupos organizados, ¿verdad? A nivel de cómo está incluso impactándose o trabajándose con los gobiernos justamente para que estos impactos se vean más bien o sea más bien un potencial para la generación de oportunidades también en los diferentes grupos que se vienen trabajando en estos temas. Así que el día de hoy pues queremos cerrar justamente con una charla relacionada en cómo realmente podemos ligar esto y pues quisiéramos también a lo largo del año ver cómo justamente ese tema de cambio climático, cómo nos está afectando, cómo la acción climática realmente viene a impactar a los diferentes sectores y cómo entonces lo vemos como un asunto de desarrollo y no como un tema propiamente ambiental, ¿verdad? Y cómo desde todos los flancos podemos también pues trabajar en mejorar esas condiciones y mejorar la acción climática desde nuestro país y pensando en Costa Rica, pero también cómo esto puede impactar a nivel regional y a nivel mundial y a nivel de los compromisos también que hemos adquirido. Entonces, sin más, Erika, te devuelvo la palabra para que ya entremos con Jessie y su presentación. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Y bueno, doña Jessie Vega Méndez, que es una amiga, aliada de AED de hace varios años, una experta. Ella es ingeniera ambiental, es geóloga, tiene una maestría en gestión de proyectos y ya acumula más de 9 años de experiencia desarrollando proyectos en conjunto con diferentes públicos, desde gobiernos locales, sector privado, sociedad civil, ¿verdad? Y esto lo ha hecho para potenciar la acción climática a nivel local, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Jessie se ha especializado también en temas de mitigación y adaptación al cambio climático, gestión ambiental, de los residuos, la biodiversidad urbana, la movilidad y el transporte sostenible. Y justamente con estos temas es que actualmente ella coordina el área de acción climática del Centro para la Sostenibilidad Urbana. Jessie, muchísimas gracias por compartir este espacio y esta
presentación donde queremos, como decía Elizabeth, dar una visión de que todos los desafíos de sostenibilidad que tenemos como planeta son desafíos sociales, ambientales y económicos y que no podemos verlo solamente desde un enfoque unidimensional. Entonces, ahora sí, ya sí, le queda la palabra y si puede compartir pantalla también. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a Erika y Elizabeth por la invitación de participar el día de hoy y tener justamente este espacio de reflexión de por qué es importante incluir la perspectiva de género como un elemento estructural de la acción climática, que todavía se vuelve un tema súper relevante en un país como Costa Rica, que tiene amplios compromisos con reducir todo lo que tiene que ver con los efectos del cambio climático y también las emisiones, que también somos parte de este proceso. Entonces, tal cual ya me presentaron anteriormente y presentaron muy bien la importancia justamente de traer el tema a la mesa el día de hoy. Yo formo parte, como ya mencionaron, del Centro para la Sostenibilidad Urbana y este proceso en particular de la acción climática y el género lo trabajamos conjuntamente como un elemento transversal. Y para poder iniciar esta discusión es muy importante que primero hablemos justamente del tema principal, que es el género. El género es ese constructo social que hemos creado históricamente que determina lo que se espera, se acepta y valora de un hombre o una mujer en un contexto determinado. Es decir, desde antes de nacer, la forma de nuestros genitales, por así decirlo, determina qué es lo que se espera de nosotros. En un momento de nuestro desarrollo en el que quizás ni siquiera sabemos hacia dónde vamos, qué queremos o qué vamos a llegar a ser, hay una serie de condicionantes que determinan como un rumbo que tenemos que seguir y justamente ese es el género. Y que genera en nosotros ya, digamos, desde tiempos inmemorables una serie de sesgos inconscientes, como que, por ejemplo, si ustedes ven esos dos iconos en la pantalla, de una figurita en rosado y una figurita en azul, digamos casi que de manera inconsciente pensamos que es un hombre y una mujer, aunque ya por dicha estamos en un proceso de reconocer que esas diferencias no son así tal cual y podríamos pensar que, por ejemplo, simplemente es una persona que le gusta usar vestido independientemente del color que así lo refleje. Pero lastimosamente, históricamente lo que ha pasado es que justamente ese constructo social de qué es lo que se espera, se acepta y valora de cada uno de nosotros marca una diferencia en cómo nosotros nos vamos a desarrollar y cómo también vamos a impactar el desarrollo de nuestro entorno y del país y la región donde nos encontramos, marcando como una línea divisoria, por así decirlo, entre lo que son los hombres y las mujeres. Y realmente lo que tenemos que buscar es que justamente convivamos en armonía y más bien nos complementemos de alguna manera en nuestras diferentes formas de ver y entender el mundo. Alineado con este concepto del género, siempre es necesario reflexionar sobre otro concepto que se desarrolló por ahí al inicio de la década de los 90, que es el término de la interseccionalidad, que es que justamente nuestras desigualdades estructurales o la forma de analizar, por ejemplo, los diferentes problemas sociales, ambientales y económicos que nosotros tenemos, no se pueden condicionar de solo ver como una parte, un factor en específico de cómo se relacionan las poblaciones, sino nosotros como personas vivimos diferentes factores de identidad que se derivan justamente de nuestras relaciones sociales, la historia y las estructuras de poder. Es decir, nosotros pertenecemos a más de una comunidad a la vez, por así decirlo. Somos mujeres, pero también somos mujeres que trabajamos, somos mujeres que tuvimos acceso, por ejemplo, a una educación y así cada una de las personas. Entonces hay que reconocer esas experiencias de vida para poder analizar justamente cuáles son esos sesgos inconscientes que nosotros tenemos en el desarrollo de todas nuestras actividades y ese concepto es justamente el tema de interseccionalidad y está muy relacionado también con los términos de justamente las opresiones o las discriminaciones que sufren ciertos grupos y los privilegios que tenemos otros. Entonces, digamos que históricamente, entre más blancos seamos, entre más acceso a la educación, entre más poder económico tengamos, por la forma en la que se distribuye y funciona, digamos, la sociedad, tenemos mayores oportunidades en comparación con quizás personas que tienen una religión diferente, que tienen mejor poder adquisitivo, que tienen menores oportunidades por ejemplo, de acceso a la educación. Entonces, estas brechas tenemos que trabajarlas y tenemos que trabajarlas de forma justamente integrada y viéndolas desde una perspectiva donde analicemos cada uno de los aspectos que condicionan el desarrollo de las personas, incluyendo justamente el género. Porque claramente el género como tal, si lo vemos, digamos, desde una perspectiva general o un promedio ponderado, por así decirlo, en definitiva, digamos, nacer mujer nos condiciona
o nos genera una serie de desventajas en comparación con nuestros equivalentes hombres, y eso lo podemos ver en cada uno de los indicadores, digamos, de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, y también cuando analizamos específicamente, por ejemplo, indicadores de cómo se desarrolla, por ejemplo, la pobreza en países como América Latina, donde claramente la pobreza, por así decirlo, tiene cara de mujer, en el sentido de que son las que tienen menor acceso a recursos, menor acceso a poder económico, y como vamos a ver más adelante, esto condiciona muchas veces también la capacidad de adaptación que tienen las personas, y en este caso las mujeres. Y si hablamos justamente de cómo se relacionan estos términos de género, desigualdad, interseccionalidad en temas de la crisis climática, realmente cuando hablamos de la crisis climática tenemos que reconocer que no es un problema que pasa en la atmósfera, por así decirlo, que sí pasa desde una manera físico-química, digamos, en la atmósfera, pero que repercute, se condiciona y se causa por justamente estas desigualdades estructurales que nosotros, por la forma y la dinámica en la que construimos nuestras sociedades, hemos sido generados. Entonces, justamente en los últimos años se aboga mucho porque esta crisis climática es justamente una crisis de desigualdad. ¿Y por qué se habla de una crisis de desigualdad? Porque justamente el 1% más rico de la población del mundo es el que emite, digamos, la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, como indica bien la infografía, si en la próxima década el 90% más pobre de la humanidad hiciera todo un cambio de estilo de vida trascendental a tener un estilo de vida bajo en emisiones, solo las emisiones del 10% más rico ya rebasarían los límites de todos los acuerdos internacionales. Entonces, de ahí que la crisis climática y todo lo que hacemos en temas de acción climática se vincula estrechamente con todo lo que hacemos para reducir las brechas de género y también todos los procesos de desigualdades estructurales que existen y que condicionan también el nivel o la intensidad en que, por ejemplo, generamos emisiones o tenemos capacidad para adaptarnos al proceso de cambio climático. Y en ese ejemplo o en ese ejercicio de reflexionar sobre cuál es nuestra capacidad para adaptarnos al cambio climático, el tema de género se vuelve trascendental, porque por ejemplo les pongo aquí una foto de una mujer en Haití, digamos madre de familia, y un hombre en Suecia, digamos que jefe de familia. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál de estas dos personas consideran que tiene una mejor capacidad de adaptarse a los fenómenos del cambio climático, que va a tener acceso a, por ejemplo, mejores servicios de salud o servicios de seguros en caso de que se vea impactado por un evento hidrometeorológico extremo, casi que de manera inmediata tenderíamos a pensar que justamente la persona hombre que vive en Suecia, digamos, jefe de familia, va a tener justamente mejores oportunidades. Y efectivamente eso ha sido ampliamente estudiado y se refleja en N cantidad de estudios donde efectivamente el tema de cambio climático lo que hace es que se suma, por así decirlo, es una carga adicional a lo ya desigual que es o que funcionan justamente nuestras sociedades. Y lo que hace es que, sobre todo en el caso de las mujeres, las impacta o las mueve hacia una pobreza justamente mucho más crónica. Es decir, si no hacemos una acción climática que realmente sea coherente con el género, lo que hacemos es perpetuar esas desigualdades estructurales y hacemos que las mujeres no tengan mejor opción, digamos, o mejores oportunidades para hacia una movilidad social que les permita tener justamente mejores condiciones para asegurar su vida su vida y la de sus seres amados ante cualquier evento o impacto del cambio climático. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque justamente en esa línea de las desigualdades estructurales que nosotros tenemos, generalmente las mujeres son las que tienen menos acceso, digamos, a tener, por ejemplo, seguros que las ayuden a reducir los riesgos climáticos, pero también son las primeras que se enfrentan a todos los procesos que tienen que ver con eventos hidrometeorológicos extremos, porque dado que hay una gran parte de la población mujer que se encuentra justamente en la primera línea de embate, por así decirlo, impacto de los diferentes eventos hidrometeorológicos extremos, son las primeras que pasan por todo un proceso de erosión de los activos que poseen, pérdida de sus bienes, pérdida de sus seres queridos. Entonces entran también en ciclos de violencia, y también todo este proceso lo que hace es limitar la capacidad que tienen las personas, en este caso las mujeres, de
adaptarse al proceso de cambio climático y también reconociendo este proceso de desigualdad estructural y cómo los grupos, la vulnerabilidad que ya tenemos histórica condiciona ese proceso de adaptación. Es muy importante que también reconozcamos que en conjunto con las mujeres, la acción climática debe buscar que realmente haya una mejor capacidad de adaptación para una serie de grupos vulnerables, donde están justamente las mujeres, pero también otra serie de poblaciones, como por ejemplo las personas indígenas, las personas afrodescendientes, las personas mayores y las infancias. Y si analizáramos y vemos ese tema de cuáles son esas condiciones que hacen que las mujeres tengan una menor capacidad de adaptación en comparación con sus equivalentes masculinos, por así decirlo, y haciendo una pequeña recapitulación por ciertos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, el primero en temas justamente de la pobreza. En América Latina y el Caribe, básicamente por cada 100 hombres que viven en hogares pobres, hay 112.7 mujeres en una situación similar. Lo que hace esto es evidenciar que justamente el tema de la pobreza, como mencionaba al inicio de la exposición, tiene cara de mujer. Asimismo, el tema de la pandemia se suma ya a este proceso de cambio climático, acrecentando las desigualdades y sobre todo en términos de que son las mujeres las que se han visto más afectadas por un tema de reducción de las opciones de empleo, porque justamente los sectores que tienen que ver como el turismo, la manufactura, el comercio y el trabajo doméstico remunerado son, digamos, las tipologías de actividades económicas que más se ven afectadas por los procesos de pandemia. Y entonces esto se suma justamente también a que son sectores donde también hay un gran impacto por los diferentes eventos hidrometeorológicos extremos que se esperan en un contexto de cambio climático. En temas de trabajo decente y crecimiento económico, el mayor reto que tenemos para justamente hacer mucho más igual y que todos tengamos acceso a este trabajo decente es las diferencias tan abismales que existen en el trabajo remunerado que hacen los hombres en comparación con las mujeres. Entonces, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, básicamente las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado. En promedio, 2/3 de su tiempo a esta actividad y 1/3 lo dedican al trabajo remunerado, mientras que los hombres la tendencia es al revés. Ellos solo dedican un tiempo a un trabajo no remunerado y 2/3 de su tiempo a trabajo remunerado. De ahí que, por ejemplo, analizar todo lo que tiene que ver con las condiciones o los roles históricamente asignados de cuidado, a darle valor a ese trabajo no remunerado de las mujeres y a cómo generamos estructuras de cuidado que permitan justamente que haya una mejor distribución del trabajo tanto remunerado como no remunerado, es uno de los grandes retos que tenemos en los procesos de las brechas de género, pero también de la acción climática. En cuanto a agua, saneamiento y también al tema del hambre, sobre todo, quizás no tanto acá en Costa Rica, sobre todo para quienes viven en la GAM, pero esto es una realidad muy de la zona rural de Costa Rica, y es que justamente las mujeres, sobre todo las mujeres rurales, indígenas, campesinas, son las principales responsables de la alimentación familiar. Esto implica que están altamente dependientes justamente de agriculturas de subsistencia, de tener disponibilidad de agua o leña para, por ejemplo, preparar los alimentos para sus familias, y en un contexto de cambio climático donde cada año hay un aumento en la severidad y la frecuencia de los eventos hidrometeorológicos extremos que generan impactos directos a todo el sector agricultura, genera un impacto directo justamente a estas mujeres que dependen de una agricultura de subsistencia. Y asimismo, justamente, sobre todo en los lugares donde el acceso a esta agricultura de subsistencia, el acceso a agua se ve sobre todo más limitado, esto implica en términos de tiempo un aumento justamente del tiempo de las mujeres para buscar esos alimentos, esa agua, esos insumos básicos para garantizar la vida y la sobrevivencia de ellas y de sus personas queridas. En temas de hambre también es muy importante hacer énfasis en que son las mujeres usualmente, digamos, tenemos por esa vocación o ese rol histórico de cuidado y de anteponer la vida de nuestras personas más importantes antes que las de nosotros, preferimos en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de mujeres rurales, indígenas y campesinas,
a limitar, digamos, su alimentación para dársela justamente a sus hijos o a sus personas amadas. Entonces, esto también, uno de los grandes retos que tenemos es todo lo asociado a garantizar una nutrición adecuada para las mujeres, sobre todo en temas en poblaciones vulnerables. En cuanto a vida submarina y vida de los ecosistemas terrestres, también hay una gran brecha de género en la acción climática que hacemos relacionada con estos dos temas, porque claramente el proceso de cambio climático implica que el planeta está sufriendo justamente una crisis que necesita y aboga porque las personas que habiten en él lo cuiden. ¿Y cuáles han sido las personas que históricamente, digamos, tienen esa vocación de cuidar, digamos, y de distribuir equitativamente todos los bienes y servicios que la misma tierra les da? Son históricamente las mujeres. Pero resulta que entonces en los procesos que tienen que ver con la biodiversidad, conocimientos específicos y todos los planes y políticas, por ejemplo, que se hacen para salvaguardar la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, usualmente no se les da o no se les da la oportunidad de ser parte activa de esos procesos de planificación e integrar los conocimientos que tienen a las mujeres, especialmente las mujeres rurales, las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes, que tienen un gran conocimiento en torno a cómo cuidar y proteger los diferentes ecosistemas que existen en el planeta. Y en cuanto a temas de paz y justicia y de instituciones sólidas, uno de los grandes retos que tenemos para hacer una acción climática que sea justamente coherente y también un desarrollo económico que sea coherente es cómo afecta para las mujeres el acceso, digamos, a ser parte de las diferentes instituciones y los diferentes poderes políticos y económicos debido a las diferentes relaciones de jerarquía, procesos, por ejemplo, de acoso, que limitan y concentran el poder en manos de personas que usualmente son hombres. Entonces lo que hacen es perpetuar justamente estructuras de poder que no son del todo equitativas y iguales para las diferentes personas y que también coaccionan o limitan justamente el acceso o las ganas que tienen las mujeres de participar de dichos espacios de opinión y ser parte activa de los diferentes procesos de políticos, de planificación, de toma de decisiones. Les invito a leer como parte, si quieren profundizar cada uno de los temas, sobre todo el reporte global de las diferentes brechas de género, porque entonces, sumado a todos los procesos y las condiciones que ya les he comentado anteriormente, el mismo Foro Económico Mundial calculó que ya sumándole, digamos, todo el proceso de la pandemia a todas estas brechas estructurales que se suman a la acción climática, la brecha global de género ha aumentado, digamos, en una generación. Antes estaba que para lograr una equidad de género lo que queríamos era más o menos 99,95 años del desarrollo de la humanidad para ir avanzando en estas brechas. Y actualmente esa brecha aumentó en tiempo y lo que se estima es que se van a necesitar al menos 135,6 años para lograr disminuir, digamos, las brechas de género más tangibles, por así decirlo. Y en el caso de Costa Rica, nosotros en esa posición, en ese ranking, estamos en el puesto 15 de 156 países, donde como pueden ver, hemos avanzado muy bien en dar un acceso igualitario tanto para hombres, para mujeres y las personas en su diversidad de género, en temas de educación y de acceso a la salud, pero seguimos teniendo retos muy importantes en términos de cómo hacemos una distribución equitativa de la riqueza económica y también del poder político que tenemos. Son justamente nuestras mayores debilidades en temas de equidad de género. ¿Cómo logramos que realmente haya un poder político de las mujeres que implica no solo pensar que hayan más mujeres tomando temas de roles de tomas de decisiones, sino implica también cómo generamos las condiciones para que estas mujeres que asumen puestos de decisión y toma de decisiones tengan los conocimientos, las habilidades, las competencias necesarias para justamente desarrollar cada uno de esos puestos de una manera eficiente. Y en temas de la economía, uno de los grandes retos que tenemos es justamente cómo lograr reducir el tema del tiempo del trabajo no remunerado de las mujeres y la brecha en términos salariales que existen entre hombres y mujeres, aunque tengan las mismas competencias profesionales desarrollando un mismo empleo.
Y entonces en todo ese contexto de formas diferentes en las que impacta el cambio climático y en temas de diversidad, en temas de grupos vulnerables, ¿cómo se trabaja o cómo se integra el género en la acción climática? Que implica fortalecer la resiliencia para la adaptación, que implica desarrollar una serie de políticas, programas y estrategias para atacar el cambio climático desde dos enfoques. Uno, la mitigación, que sería cómo hacemos para reducir todas esas fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, que en el caso de nuestro país, el tema del transporte y sobre todo el transporte a partir de vehículos particulares es la principal fuente de emisión. Y por otro lado, todo lo que hacemos en los procesos relacionados con adaptarnos a este proceso de cambio climático, porque aunque hiciéramos todo lo posible y cumpliéramos todas las metas que tienen que ver con temas de cambio climático, el impacto que ya hicimos como humanidad en distorsionar justamente las dinámicas del clima nos va a seguir impactando en el corto, mediano y en el largo plazo. Entonces la adaptación trabaja justamente esa acción climática en cómo hacer que las poblaciones y los sistemas naturales se ajusten a esos diferentes cambios del clima. Y esos procesos también pasan por una serie de ejercicios de sensibilización y educación, por una serie de procesos de movilizar recursos, sobre todo muy en la línea de la justicia social, de que aquellos países que generan la mayor cantidad de emisiones generen también recursos y fondos para aquellos países que no son responsables en gran medida de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, pero que son los que se ven más impactados por las consecuencias del cambio climático, implica justamente una serie de acciones integradas. Entonces, ¿cuáles serían? Vamos a ver ahora más adelante cuáles serían como esa serie de acciones en las que ya trabajamos y hemos desarrollado como país. Pero antes quería comentarles que para lograr que integrar ese tema de género en la acción climática, que implica como redistribuir la riqueza, por así decirlo, entonces se trabaja mucho en el tema de acción climática en el paradigma de que nosotros debemos, digamos, repensar nuestro tema de la economía, en un paradigma que se llama la economía de rosquilla, que fue desarrollada por una economista británica, basado en el principio de que justamente por todo lo que hemos visto anteriormente y esas desigualdades estructurales, el crecimiento no llega justamente a la gente que lo necesita. Entonces, ¿qué implica? Que debemos diseñar nuestras actividades económicas de tal forma que el valor se comparta desde el principio y no al final, a través de una redistribución de la riqueza, pensando la riqueza no como dinero para todos, sino generar oportunidades para que las diferentes personas tengan medios para generar ingresos. Y entonces, bajo esa filosofía o bajo ese esquema, lo que se habla es que nosotros, para llegar a este espacio seguro y justo para la humanidad, tenemos que trabajar en primero lograr y consolidar una base social, es decir, que todas las personas tengan acceso a agua, comida, salud, educación, ingresos, empleo, paz, justicia, voz política, igualdad social, igualdad de género, vivienda, redes de contacto y energía. Porque si nosotros somos una persona que no tiene asegurada su alimentación para un día, digamos, no va a poder tener la capacidad de pensar o preocuparse por problemas, digamos, más complejos, como por ejemplo el cambio climático. Y el otro gran límite que tenemos, digamos, por así decirlo, que tenemos que procurar tener es como un techo tecnológico, es decir, tener la capacidad de poder administrar apropiadamente los recursos que la naturaleza nos brinda para no generar un desequilibrio en la naturaleza, que es lo que nos genera actualmente justamente todos estos grandes procesos naturales que nos impactan, como tiene que ver la contaminación atmosférica, el cambio climático, todo lo que tiene que ver con contaminación, disminución de todo lo que tiene que ver con las tierras para cultivo, por ejemplo, extracciones de agua dulce. Entonces, esta filosofía lo que busca es que justamente logremos generar este espacio seguro y justo para la humanidad, limitando o teniendo justamente condiciones apropiadas para tener este techo tecnológico y hacer un uso apropiado de los recursos naturales para nosotros, para las futuras generaciones y de ser posible regenerando los recursos que ya de alguna manera hemos agotado. Y principalmente también siempre trabajar el tema de lograr una base social para que así las personas puedan tener justamente un desarrollo económico, social y como personas que realmente sea integral y que les permita mantener una calidad de vida apropiada.
Entonces, en esta línea, cuando trabajamos el tema de género y cambio climático, implica, primero que todo, a nivel de los países, comprender el alcance del marco legal internacional sobre género y cambio climático e implementarlo a nivel nacional. Entonces, la mayoría de los países están adscritos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y año con año se generan reuniones anuales de estas partes, que son los países, y generan acuerdos. Uno de los más relevantes es justamente el Acuerdo de París, que fue en el 2015, donde ya en ese acuerdo cada uno de los países identificó que justamente se tenían que promover, respetar y tener en cuenta una serie de obligaciones para garantizar que las diferentes poblaciones, reconociendo el tema de género y diferentes grupos vulnerables, lograran tener justamente acceso a una acción climática digna. ¿Y eso cómo se traslada a nivel de, por ejemplo, los diferentes países? Lo trasladamos en generar una serie de políticas que identifiquen justamente estas diferencias entre hombres y mujeres que condicionan la acción climática. Y una de ellas, o la más importante que tenemos actualmente en el país, es la contribución nacionalmente determinada, que es esa por así decirlo, ese documento que recopila las metas de mitigación y adaptación que vamos a cumplir como país. Y es un documento que transversaliza todas las agendas nacionales e internacionales en temas de género, en temas de objetivos de desarrollo sostenible y en términos de cada una de las convenciones y temas vinculantes para lograr justamente una acción climática que incluya a todas las personas en su diversidad. La otra gran acción que tenemos que hacer para incorporar el género en la acción climática y verlo como un elemento estructural es todo desarrollar acciones que promuevan la producción de conocimiento, datos y estadísticas para potenciar justamente información que esté disponible segregada justamente por datos de género y cambio climático. ¿Y cuáles pueden ser esos tipos de datos o información a generar? Primero que todo, el acceso y uso de la administración de los recursos naturales y la biodiversidad segregada por género. La participación de las mujeres en los órganos y comités de gestión relacionados con el ambiente. Los impactos del cambio climático y sus repercusiones, por ejemplo, en el uso del tiempo diferenciado por género y la violencia de género y los temas asociados a cambio climático. En esta parte, digamos que todavía vamos avanzando en esos procesos. Todavía lograr, por ejemplo, información georreferenciada diferente de hombres y mujeres sigue siendo como de cómo digamos, de cómo funcionan estas dinámicas en hombres y mujeres, sigue siendo todavía limitada a nivel del país, pero vamos, digamos, hacia esa línea. La tercera gran acción que debemos hacer es el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades para mejorar justamente las competencias y las capacidades que tenemos las diferentes personas que trabajan en el tema de la acción climática o temas relacionados incorporando justamente el tema de género. Entonces, esto también implica no solo que las personas que están en un rol de toma de decisiones en estos temas se sensibilicen sobre el tema de género, sino también hacer una gran deuda que tenemos pendiente y es generar y fomentar realmente espacios de capacitación, digamos, iguales para aquellos grupos de mujeres que son históricamente vulnerables, como les mencionaba, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres que pertenezcan, digamos, con pocas condiciones de acceso económico a educación, también comunidades de toda la diversidad del espectro de género. Entonces, cómo desarrollar justamente espacios de capacitación en estos temas exclusivos para ellos. ¿Y por qué es importante? Porque claramente por todas las desigualdades estructurales que les mencionaba, tienen como mencionamos, una menor capacidad de adaptación, y el darles información sobre cómo funciona el tema del cambio climático, cuáles son los impactos, cuáles son los instrumentos financieros a los que puedo acceder, por ejemplo, para desarrollar, no sé, emprendimientos en la línea de reducir las brechas en temas de cambio climático, genera en estas personas justamente una mejor toma de decisiones y le genera herramientas justamente para ir reduciendo de alguna manera justamente las desigualdades a las que históricamente las hemos condicionado. Y en esa línea, por ejemplo, hemos desarrollado como país diferentes instrumentos. Uno de ellos es justamente el tema de las conversaciones climáticas, que es un proceso desarrollado por la Dirección de Cambio Climático, que lo que evoca es una metodología para que conversemos con diferentes poblaciones y cada uno haciéndolo justamente desde un espacio seguro y con el que se sienta como temas relacionados con cambio climático, para que justamente se conozcan los impactos diferenciados que tiene el proceso de cambio climático en cada una de
las distintas poblaciones. Y particularmente el ejercicio de conversaciones climáticas ha permitido, por ejemplo, llegar y priorizar justamente a diferentes grupos de, digamos que grupos que han sido históricamente vulnerados, como por ejemplo las personas afrodescendientes, las personas indígenas, las personas mayores, juventudes también, todo el tema de infancias, por ejemplo. Entonces les invito a leer la metodología y aplicarla, digamos, en sus diferentes espacios laborales y también personales, porque la idea es, a partir de esto, empezar a conversar sobre el tema y que sea justamente una herramienta que le permita a las diferentes poblaciones entender y comprender los temas asociados al cambio climático. En la línea también de generar conocimiento particular sobre el tema de cambio climático y género, hemos también desarrollado como país una serie de guías conceptuales para trabajar y comprender mejor la adaptación al cambio climático, que tiene y prioriza justamente este concepto de reconocer las diferencias de género y las diferencias estructurales de la desigualdad en los procesos de la adaptación. Entonces les invito también a acceder a las guías por si quieren profundizar para cada uno de los temas en particular, sobre todo en este caso que es la adaptación, cómo nos adaptamos, cuáles son los conceptos claves, una guía para planificar la adaptación y también en el caso de sobre todo para el caso más de municipalidades, cómo priorizar acciones de adaptación que consideren también la perspectiva de género. Y desde un punto más de poner más disponible el conocimiento sobre el tema de cambio climático, tenemos también disponibles todo el tema del aula climática, que la pueden acceder en la página web de la Dirección de Cambio Climático y tiene diferentes cursos en línea que puede llevar cualquier persona relacionados justamente con todos los temas de la acción climática, incorporando como eje transversal la perspectiva de género para reconocer, como hemos visto, los diferentes impactos diferenciados que tiene el clima en hombres y mujeres. La cuarta acción que se hace desde la acción climática para integrar el tema de género es la representación y la participación paritaria, es decir, promover la paridad de género y fomentar esa participación y representación de las mujeres en los diferentes espacios. ¿Esto qué implica? Justamente tomar las medidas necesarias para revisar los diferentes planes que tenemos de manera que las mujeres puedan ser parte de este proceso. Disculpen un momento. Y en esta línea, lo que más hemos trabajado o se está trabajando actualmente a nivel de cambio climático es desarrollar justamente un plan de acción de género y cambio climático que incorpore justamente de manera transversal la perspectiva de género en toda la acción climática y en cada una de las metas de nuestra contribución nacionalmente determinada. El quinto factor que implica integrar el tema de género dentro de la acción climática es todo lo que tiene que ver con el financiamiento y la movilización de recursos para asegurar que justamente se favorezcan aquellos proyectos e iniciativas que tengan que ver con procesos liderados justamente por o para las mujeres. En esa línea, todavía estamos, digamos que con grandes pendientes a nivel país para realmente generar opciones, pero se han empezado a desarrollar diferentes procesos. Uno de ellos, por ejemplo, es que tenemos ya toda una ley aprobada para potenciar el financiamiento y la inversión pública para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública temáticos, que genera una serie de beneficios a nivel de financiamiento para aquellos proyectos que generen justamente beneficios sociales, como los que hemos mencionado, como todo el proceso de acción climática, por ejemplo, todos aquellos, las diferentes tipologías de proyectos que estén en la línea de la acción climática, pero que también generen beneficios sociales, como reducir, por ejemplo, todas las brechas de igualdad en acceso a la educación, en acceso a recursos financieros para los diferentes grupos vulnerables y dentro de estos claramente las mujeres. Y el sexto elemento que tiene o que se considera dentro de la acción climática con la perspectiva de género es todo lo que tiene que ver con implementar y hacer un proceso de rendición de cuentas. Esto implica
primero que todo, garantizar que efectivamente todos esos proyectos que están en esas grandes políticas, como la contribución nacionalmente determinada, el plan que vamos a tener de género y cambio climático, realmente se cumplan el tiempo y existan plataformas para poder visualizar que hemos avanzado en cada uno de esos indicadores y objetivos. Entonces, en esta línea es súper importante todo lo que se hace en promover los proyectos y las acciones innovadoras e iniciativas que amplíen el acceso de las mujeres y las niñas a recursos productivos como financiación climática, tecnología y conocimiento, y sobre todo que permitan o que reconozcan a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad los procesos de transición justa. Es decir, que cuando ya dejemos de depender como país y cuando implementemos el plan de descarbonización de los combustibles fósiles, haya un proceso de transición justa para que aquellas personas que usualmente están en condiciones de vulnerabilidad tengan opciones de empleabilidad en esa economía justamente sostenible, en ese espacio seguro y óptimo para la humanidad que vimos en la teoría de la economía. Y en esa línea, uno de los mayores ejercicios que estamos realizando como país es la implementación del Plan A, que es todo lo que tiene que ver con tener un Plan Nacional de Adaptación, pero también ejercicios particulares con diferentes enfoques. Entonces, el primero tiene que ver con generar toda una serie de planes regionales de cambio climático. El segundo tiene que ver con todo lo relacionado con un piloto cantonal de economía circular. Un momento, por favor. Recordarles que al finalizar vamos a estar dando un espacio para responder las consultas que ustedes nos coloquen acá en el chat. Ya tenemos una en unos minutos cuando doña Jessie concluya con la exposición. Entonces vamos a entrar con las consultas, tanto las que han puesto para todo el mundo como unas que nos han llegado por privado. Entonces, para que lo tengan presente. Gracias. Perfecto, entonces les estaba comentando que en el tema de ejecutar justamente proyectos que realmente reflejen la perspectiva de género, uno de los más significativos que estamos desarrollando actualmente como país es el Plan A, que implica, entre varias cosas, de tener planes estructurados de adaptación para las 6 regiones socioeconómicas del país, pero también acompañar a 20 cantones del país a tener sus planes específicos de adaptación al cambio climático que realmente reflejen las diferentes amenazas al clima a las que enfrentan estos territorios, pero que tengan justamente acciones de adaptación planificadas y estructuradas efectivamente para los diferentes impactos y especificidades que tienen sus diferentes poblaciones. Estos planes ya han empezado, de estos 20, alrededor de unos 2 ya están los planes publicados, por así decirlo, pero se espera que, digamos, hacia inicios del próximo semestre ya contar con los 20 planes para que estén justamente a disposición de la población y sirven de esas acciones de adaptación van a servir justamente para ir reduciendo esas vulnerabilidades que tienen los territorios y las personas que habitan los territorios ante el cambio climático, incorporando justamente esta perspectiva de género dentro de cada una de esas acciones de adaptación. Y se han priorizado justamente temas como todo lo que tiene que ver con el acceso a la educación y la gobernanza climática, temas para lograr una economía cantonal resiliente, temas para lograr servicios ecosistémicos en la gestión del territorio y temas para lograr infraestructura y servicios públicos resilientes. Son como justamente los principales temas que priorizan los cantones para trabajar la adaptación priorizado y específico para cada uno de sus territorios. Y además incorpora también el proceso como tal o el plan, tener una estrategia de financiamiento para que una vez los planes estén desarrollados o concluidos y empezar la fase de implementación, tener opciones tanto de financiamiento nacional como internacional climático para ir avanzando en la implementación de cada una de esas acciones. Y un quinto elemento que tiene que ver con el tema de monitoreo y evaluación, que sobre todo trata de tener dentro de esa plataforma que tenemos como país, que se llama el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático, tener ahí visibilizado justamente los avances, las metas y los indicadores de seguimiento de cada uno de esos grandes compromisos y acciones de adaptación que tenemos en estos principales inicios de 20 cantones que vamos a tener, pero la idea es que justamente estas experiencias se repliquen en el resto de cantones que tenemos en el país.
Y para finalizar un poco, la reflexión que me gustaría que hagamos más a nivel individual justamente es primero que todo el tema de que para trabajar estos temas de género tenemos que empezar por nosotros mismos, por así decirlo, y no de desmeritar el poder que tenemos cada uno de nosotros como personas. Y para poder integrar también nosotros este tema o esta perspectiva de género en nuestra vida diaria, tiene que pasar primero por reconocer justamente cada uno de los privilegios sociales, económicos, ambientales en el que cada uno de nosotros desarrolla la vida. En el segundo, tiene que ver con que estos temas tienen que ser y estar presentes en nuestras discusiones diarias con la mamá, con la familia, con nuestros compañeros de trabajo, hacer visible justamente que existen diferencias estructurales y también condiciones diferentes de lo que se espera, se acepta y se valora de las personas y los hombres, que lo que hacen es justamente más bien aumentar un nivel de desigualdad que se amplifica en un escenario justamente como el cambio climático. Y la tercera acción que tenemos que hacer a nivel individual es justamente impactar el entorno, haciendo justamente una reflexión de lo que tengo, cómo podría yo justamente ayudar a hacer una mejor distribución de la riqueza, generar un mejor impacto en todo lo que desarrollo, ayudando justamente a reducir estas desigualdades estructurales que hemos tenido históricamente como sociedad. Y para todos aquellos que deseen como profundizar más sobre los temas que hemos visto en la charla, les va a llegar la presentación y ahí cada uno de las diapositivas están como hipervínculos, el acceso a los diferentes documentos, pero en particular, si quieren profundizar estos temas, existe toda esta serie de la CEPAL, justamente de la igualdad de género ante el cambio climático, que especifica todos los diferentes mecanismos e instrumentos políticos y financieros que pueden incorporar la perspectiva de género en todo lo que hace o todo lo que implica la acción climática, y la plataforma de ciudades C40, que tiene toda una plataforma de conocimiento con una dimensión específica de todo lo que tiene que ver la acción climática inclusiva y equitativa. Entonces, para quienes necesiten profundizar o quieran avance, más información sobre estos temas, cordialmente invitados a revisar estos recursos. Y igualmente, si tienen, les va a quedar mi correo electrónico por si a futuro tienen como algunas dudas o quisieran como algún tipo de referencia al respecto de los temas comentados el día de hoy, con mucho gusto. Y sin más, entonces le doy la palabra a mi compañera Erika. Muchísimas gracias, Jessy. Yo creo que todas coincidimos en que realmente ha sido una presentación muy clarificante sobre tanto los impactos diferenciados como sobre las iniciativas que están haciendo y bueno, la necesidad de hacer un llamado a la acción. Aquí hay unas consultitas que te voy a ir haciendo. Hay una primera que hablaba sobre cuál institución o instituciones, si conoce, están recolectando ya en Costa Rica datos desagregados por sexo sobre este impacto, digamos, o de las regiones. Creo que debe ser la diapositiva donde hablaba sobre que era uno de los requisitos, ¿verdad? Ir viendo lo de los... Realmente todavía cuesta mucho, digamos, que existan estas informaciones segregadas. Posiblemente si existe información, por ejemplo, en el INAM o en el Mideplan, digamos, en las diferentes instituciones, pero no están como disponibles en un sistema de información geográfica, por así decirlo. De hecho, por ejemplo, para este proceso de los planes de adaptación cantonales, que hay que analizar el riesgo y las condiciones de vulnerabilidad de la población, no se podía hacer, digamos, por temas de género, porque la información del censo ni siquiera estaba disponible o segregada de dónde es que están los hombres y las mujeres. Tuvo que condicionarse la vulnerabilidad, por ejemplo, por el nivel de hacinamiento, por el índice de necesidades básicas insatisfechas de la población, otra serie de indicadores, por así decirlo, que sí estaban disponibles y accesibles, pero el tema de género todavía sigue siendo, digamos, ese factor en particular sigue siendo un gran pendiente a nivel país, porque solo hay como pequeños esfuerzos aislados, pero no hay no está integrado, por así decirlo, en esas políticas o en esas grandes plataformas de visualización de datos y de acceso a datos que tenemos. Claro, y es un desafío entonces para reportar, digamos, los avances en Costa Rica en ese tema. Correcto. Claro. La otra consulta es, ¿qué son emisiones temáticas? Jessica, ahí lo dijiste, emisiones temáticas. Es que la ley tiene como ese nombre un poco como raro, pero es como que una serie de beneficios financieros, por así decirlo, para diferentes proyectos temáticos. Entonces esos proyectos se le pusieron emisiones temáticas, pero es sobre todo
para aquellos tipos de proyectos que ayuden a reducir emisiones en los sectores más importantes de la economía, tanto a nivel ambiental como social. Entonces ahí está todo el tema de transporte, de vivienda, de acceso a agua, gestión de residuos, sostenibilidad de la ciudad y proyectos que también ayuden a reducir las brechas sociales que existen en el país. Ah, ya. Entonces, más bien es el tema del tipo de proyecto que Del una tipo de proyecto. plantea relacionado con esos desafíos, Ajá, claro. exacto, exacto. Sí, es que sí, es correcto. Para... Bueno, ahí hay una que nos dieron, pero ya yo la contesté en privado, pero por si a alguien le quedó la duda, preguntaban qué significaba el puesto 15 en el índice global de brecha de género, si era muy malo, muy bueno. Yo contesté, bueno, que es de 1 a 156 y que el 15 el más alto es el 1, ¿no? Entonces el 15 no está tan mal. El desafío, y hace poco lo vi en una conferencia que estaba dando doña Laura Chinchilla, que el desafío más grande es que no nos hemos movido mucho en los últimos años y que en algunos indicadores, como el caso de salud de los compuestos, como ese es un, ¿verdad? Un índice de compuesto, en uno incluso habíamos tenido unos retrocesos. Entonces, que ese es el mayor desafío que tenemos. El estar en el puesto 15 es mejor que, creo que el que está arriba de nosotros es como la República del Congo, que es como el 140, una cosa así, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, estamos mejor, pero tenemos todavía desafíos muy puntuales que cerrar ahí. Y la otra pregunta es, en lo de los planes pilotos de las municipalidades, dice que si sabes, existe algún margen para la acción individual, digamos, como de acercarse, me imagino, a algunas municipalidades de planes piloto, para ya sea desde las empresas o las personas, sabiendo en las 20 municipalidades. Sí, de hecho sí, el proceso como tal implica un proceso participativo en el que se tiene que tomar en cuenta tanto al sector público como al sector privado como a la sociedad civil. Entonces, usualmente hay que acercarse justamente a las municipalidades. En este proceso en particular de esos 20 cantones, fueron elegidos bajo el criterio técnico que eran los 20 cantones más vulnerables ante el cambio climático. Entonces, al considerar ese factor vulnerabilidad, esa vulnerabilidad es transversal en temas de gobernanza y también de participación. Entonces, sí ha sido bastante retador el lograr como integrar a los diferentes actores de la comunidad en el proceso, porque son procesos que históricamente no se desarrollan en esos territorios, no hay como esa vocación de la participación ciudadana, pero sí, si tienen como interés de integrarse a esos procesos, en la página web de la Delegación de Cambio Climático, donde está la sección del Plan A, ahí salen cuáles son esos 20 cantones que están distribuidos en las 7 provincias del país, entonces pueden acercarse. Usualmente estos procesos los desarrollan transversalmente la gestión ambiental, pero también toda la parte de planificación urbana, digamos, de los cantones, entonces pueden acercarse a ellos. Ok, bueno, y aquí me hacen un comentario donde me dicen que probablemente han de ser los más pobres, esos más vulnerables. Sí, Efectivamente, probable. son los que tienen una mayor dificultad en temas de ejecución presupuestaria, digamos, una mayor son también los cantones que están más en los límites fronterizos, entonces donde se ve más justamente esa vulnerabilidad ante el cambio climático, sí. Sí, justamente eso es. Bueno, esas son las consultas que teníamos de las personas participantes, que les agradezco muchísimo. Yo nada más quería hacer una ya personal, ya desde mí, si hay algo sobre el tema del impacto de género en las migraciones por cambio climático, digamos, que es también otro tema. No sé si eso lo han visto, ¿verdad? Porque nosotros estamos viendo que el tema de migraciones, como el cambio climático también es un factor donde se prevé que esté empujando migraciones forzadas, pero no sé si eso y temas de género puede haber algún tipo de análisis o... En este momento no que recuerdo, digamos, que haya como alguna publicación en particular, justamente por este proceso de los planes de adaptación, la OIM sí está visualizando, digamos, o sea, hacer como análisis más específicos del tema de las migraciones y así, porque es súper retador para ellos ver como, por ejemplo, los escenarios de cambio climático en estos cantones vulnerables y son en esos mismos cantones donde llegan las personas migrantes con la expectativa de generar, digamos, mejores oportunidades para desarrollar una vida mejor que la del país que dejaron justamente por condiciones de cambio climático. Entonces resulta para ellos muy retador, digamos, generar procesos de reinserción de estas poblaciones en estos sitios que ya están viendo que también van a verse impactados por temas de cambio climático. Entonces, de momento, como darte un informe en particular, no tengo como a mano que recuerdo, digamos, pero sí esperaría que pronto se genere justamente este tipo de informaciones conforme vamos generando más información y visualizando estos temas.
que no solo es por este tema de cómo las personas migran, digamos, y cómo aseguramos su calidad de vida en los procesos, sino también esta transición en la migración que también vuelve a las mujeres justamente más víctimas de procesos de acoso, de violencia física, sexual y demás. Entonces, cómo también garantizar la seguridad de las mujeres en ese proceso de migración, por así decirlo. Claro, sí. No, genial, muchísimas gracias. Bueno, no tengo más consultas o comentarios y estamos ya llegando como a la meta que nos habíamos puesto. Realmente, Jessy, muchísimas gracias. Yo creo que hablo por todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Una excelente presentación llena de muchísimos datos, ¿verdad? Y que de verdad nos aporta muchísimo en este tema que ha definido ONU Mujeres, que es igualdad de género y cambio climático. Elizabeth, no sé si- No, sumarme el agradecimiento a Jessy, al Centro para la Sostenibilidad Urbana, que siempre hemos trabajado en conjunto y pues eso es un tema que trae mucho trabajo, vienen muchas cosas y así que pues los invitamos a todos y todas a seguir muy de cerca todo el desarrollo de este tema y a involucrarse también en este tema, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos y todas por estar acá y especialmente Jessica y Erika también por el involucramiento en esta sesión del día de hoy. Gracias. Recordarles que les enviaremos un correo de agradecimiento con la presentación y el enlace de la grabación, por si quieren compartirlo, verlo, de nuevo compartirlo con sus equipos, ¿verdad? O gente que no ha estado acá y entonces por eso eso sería todavía mucho más enriquecedor. Entonces, muchísimas gracias, que pasen feliz tarde. Honradísimas, Jessy, de que nos hayas apoyado y acompañado. Y pues bueno, que la pasen muy bien. Estamos pronto por vernos en siguientes actividades. Chao. Hasta luego.